El miércoles pasado transmitimos en vivo nuestra octava lección del poder de las relaciones del tema personas y relaciones tóxicas. Hay personas que nos relatan que no pueden verla desde nuestra página de Facebook, pero por esta ocasión la hemos subido aquí en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver. Así que si tú no la puedes ver desde nuestra página de Facebook, coméntanos. Bueno, hermanos, una vez más, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a continuar hoy, hermanos, con nuestra serie titulado El poder de las relaciones. Amén. Ese es nuestro estudio, hermanos. Y hoy vamos a ver nuestra lección número 8. Y quiero que vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 33. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok, vamos a leerlo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Leemos juntos. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez más. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy quiero hablarle, hermano, de un tema bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante importante. A veces, poco dedicamos el tiempo a enseñarlo, pero hace una semana que lo estaba yo preparando, me di cuenta que es un tema que tristemente es realidad dentro de las iglesias. Acuérdese, hermano, que estamos viendo acerca del poder que tienen las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales para nosotros los cristianos deben de tener un poder, o debemos de entender que tienen poder. Y nosotros siempre, hermano, lo vemos que tiene una influencia, o que debería de tener una influencia positiva. Nosotros debemos de influenciar en los demás de manera positiva. Y ahí se da el poder de las relaciones. Pero hay una parte contraria, hermanos. Y en la que nosotros debemos de detenernos un poco y darnos cuenta para poder tener cuidado, hermanos. Mire, hoy quiero compartirle, le repito, la lección número 8. Que se llama personas y relaciones tóxicas. Escuche, hermano, personas y relaciones tóxicas. Mire lo que dice la palabra, hermano, mismo texto, Primera de Corintios 15, 33, pero en la traducción al lenguaje actual. Escuche lo que dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho que las malas amistades, oiga, echan a perder las buenas costumbres. Ahora vea lo que dice, hermano, la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Oiga, hermano, mismo versículo, diferente traducción, pero el mismo contexto, hermano. Y sabe una cosa, hermano, es algo quizá increíble, pero escuche, yo sé que a lo mejor usted ha escuchado mucho, como que de un tiempo para acá, no sé si usted ha notado, que esa palabra de tóxico, como que de repente se vino mucho de moda, esa palabra. Pero sabe una cosa, hermano, Jesús habló acerca de eso, pero Él no llamó tóxico. Ahorita le voy a decir cómo lo llamó Jesús. Pero Él también habló acerca de eso, hermano. Ahora vea, es increíble, pero también, hermano, aunque es una palabra que tiene mucha popularidad hoy en día en lo secular, en el mundo exterior,
Pero dentro del cristianismo también se da, hermano, las relaciones tóxicas y las personas tóxicas. Vea, hermano, escuche, quiero que ponga atención y que abra su corazón esta tarde, porque es importante identificarlas, oiga, y lo más importante, hermano, saber identificarlas y también saber identificar si no somos alguna de esas personas. Vea, hermano, escuche. ¿Qué significa la palabra tóxico? Acuérdense que le dije que Jesús habló de esto y ahorita le voy a decir cómo los llamó Jesús. La palabra tóxico significa que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones provocadas por el veneno. ¿Se ha escuchado que de repente una persona come algo y se intoxica? Quiere decir que eso que comió contenía algo alérgico, hermano, algo que para su cuerpo era venenoso, y empezó a correr por su sangre poco a poco y se empezó a intoxicar y empezó a ver evidencias. Ya le salieron ronchas, ya se mareó, ya se le cerró la garganta. E inmediatamente saben que se trata de una intoxicación porque algo empieza a circular. Ahora vea, yo quiero que lo vaya entendiendo, hermanos. Esto se trata, hermano, de cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones o amistades que poco a poco comienzan a dañarnos. Fíjese, hermano, llamamos relación tóxica a la convivencia con alguna persona que lejos de bendecirnos o edificarnos, oiga, hermano, nos daña y nos hace sentir mal. Esto es en el sentido moral, en nuestro ánimo o incluso en nuestro aspecto físico. Se da, hermano. Vea. Quiero que vaya a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo 12, 34. Fíjese lo que dice la palabra. Mateo 12, 34. Vea lo que dice. ¿Ya es ahí? Mateo 12, 34. ¿Cómo inicia diciendo, hermano? Léalo conmigo. Generación de víboras. Oiga, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? Jesús no los llamó tóxicos, los llamó víboras. Ahora, vea, hermano, qué importante es eso. Escuche, la palabra víbora que usa Jesús, esa palabra, hermano, es una palabra que proviene del griego que es echidna, que significa serpiente venenosa. Oiga, hermano, es decir que ellos, a los fariseos, a quien Jesús llamó víboras, generación de víboras, Él les llama víboras porque ellos con su enseñanza y con su actitud estaban intoxicando a toda la gente, hermano. De manera que muchos estaban alejándose de la fe por causa de ellos, porque ellos, hermano, empezaron a corromper la enseñanza y destilaban lo que Jesús llamó veneno. Y empezaron a intoxicarlos, hermano. Por eso Jesús, esta palabra lo dice en manera de reprensión, hermano. Si usted ve el versículo 34, tiene signos de admiración. Y Jesús habla con celo, hermano, y le llama generación de víboras, porque ustedes están intoxicando a la gente, ustedes están envenenándolos. Y eso es algo, hermano, número uno, que debemos de cuidar, y por eso debemos de identificar, hermano, las relaciones que pueden estarme dañando y que pueden estarme envenenando, hermano. Pero también debemos de cuidar que nosotros no estemos envenenando el alma o la mente de alguien, hermano. Escuche. Podemos llamar curioso, hermano, ver la manera en la que Jesús llama a los fariseos y a los judíos. Y la palabra que él usa, hermano, acerca de víbora venenosa, se refiere a un tipo de serpiente, hermano, que produce, bueno, regularmente todas las serpientes producen el veneno en las mandíbulas, hermano. Fíjese, hermano, ¿por qué debemos de tener cuidado con eso?
Y lo primero que hace la serpiente antes de soltar el veneno es causar una herida. Ve, hermano. Y una vez que causó la herida, dentro de esa herida es donde suelta el veneno. Porque va directo al torrente sanguíneo e inmediatamente la persona es intoxicada. Y sabe, hermano, que de repente el enemigo va a usar ciertas personas que lo van a atacar directo al corazón. Y eso va directo a su espíritu, hermano. Y puede destruirle. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos, hermano. Vea, hermano, ¿por qué nosotros debemos de tener cuidado con esto? Escuche. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, acerca de, oiga, cómo identificar a una persona tóxica y cómo lidiar, hermano, porque ese es otro punto. No simplemente identificarlo, hermano, porque la Biblia no nos enseña solamente cómo identificar a una persona así, sino también nos enseña la Biblia, hermano, cómo lidiar con ellos, qué hacer con ellos. Vea, hermano, y le digo una cosa, ahorita lo vamos a ver, pero la manera en la que la Biblia nos enseña cómo actuar o cómo ser con este tipo de personas es totalmente contrario a lo que nosotros quisiéramos hacer. Escuche, hermano, lo primero que vamos a compartir en esta tarde, cómo identificarlo. Acuérdese que estamos viendo cómo identificar a una persona, pero también cómo identificar si yo lo soy, hermano. Vea, una de las características, hermano, que tienen es que provocan emociones y sentimientos desagradables en nosotros. Es decir, hermano, escuche, buscan siempre la forma de hacer sentir mal a una persona. Escuche, es verdad que todos tenemos algo que no le gusta a otra persona de nosotros. Eso es realidad. Todos en algún momento tenemos algo que a otra persona como que no le cae de nosotros. Pero pudiéramos decir que hasta cierto punto eso es completamente normal. Normal, podríamos decir. A lo mejor a usted no le gusta cómo habla una persona, no le gusta cierta actitud, pero pudiéramos decir que eso es tolerable, es normal. Pero una persona, hermano, con cierto grado de toxicidad, es una persona que constantemente busca hacer sentir mal a otra persona. Como que no pierde la oportunidad de decir algo hiriente o de decir algo que va a lastimar a otra persona. En nuestro vocabulario es como decir que lo hace a propósito. Ahora ve, hermano, y es importante que nosotros podamos identificarlo. Escuche, quiero que vaya a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vea lo que dice, hermano. Versículo 3, del 3 al 6. Juan 8, del 3 al 6. Vea, hermano. Juan capítulo 8 del 3 al 6. Escuche, lo voy leyendo, usted me sigue. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, oiga lo que le dijeron. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Oiga, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Oiga, el punto central de esto que acabamos de leer es que estas personas que encontraron a esta mujer en el acto de adulterio, ¿sabe? No la llevaron a Jesús porque lo reconocían como maestro. Estas personas llevaron a esta mujer a Jesús, ¿sabe para qué? Para tentar a Jesús. Porque querían provocarlo, porque querían, hermanos, tener un pretexto para poder acusarle. Querían hacer que él cayera, que él quebrantara la ley. Por eso ellos dijeron, a ver, maestro. Y esa palabra que usan ellos de maestro, ahí podemos ver cómo se refleja el veneno de estas personas, ¿no? Porque no lo hacen como un reconocimiento verdadero de maestro, sino que lo hacen como en un tono burlón. A ver, maestro, le dicen, en la ley de Moisés
Él nos manda a apedrear a dichas personas. Pero ¿tú qué dices? Ellos lo hacían, hermano, para hacer sentir mal a Jesús, para provocarlo. Sin embargo, hermano, el Señor contesta con mucha sabiduría, y usted lo puede leer más adelante, y los deja sin ningún argumento. Pero el punto aquí es el propósito por el cual hacían. ¿Sabe, hermano? Debemos de identificar esa parte, hermano. Cuando usted identifica que una persona le habla para lastimarle, es importante que usted lo identifique. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de lo contrario, todo el tiempo la palabra que esa persona diga le va a herir. Todo el tiempo. La palabra que esa persona diga le va a lastimar. Todo el tiempo. Hasta que usted lo identifique. Y sepa que siempre lo hace con el sentido de ofenderle. Con el sentido de ofenderle. Y ahí, ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos que fortalecernos en esa parte, porque siempre lo va a ver, hermano. Escuche, otra característica, hermano, y vamos a ver, quiero que vaya a Juan capítulo 12, del 3 al 6. Juan 12, del 3 al 6. Juan 12. Vea, hermano, otra de las características es que dice que regularmente se quejan de todo, o a todo le encuentran el lado malo o el lado negativo. Vea, ¿qué dice Juan 12 del 3 al 6? Vamos a leerlo juntos. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Escucha el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ve, hermano, una persona, en este caso esa mujer que hace un acto bueno y agradable delante de Dios, pero que a ese discípulo le molestó lo que hizo. ¿Pero por qué le molestó lo que esa mujer hizo? Porque había otra intención en su corazón. Escuche, hermano. Siempre, hermano, habrá alguien que le diga una palabra negativa. ¿Sabe para qué? Para desanimarlo. Siempre, hermano. Y siempre que usted intente hacer algo, siempre habrá alguien que menospreciará su trabajo. Y que quizá en lugar de animarle y recalcarle algo bueno que usted ha hecho, le va a recalcar algo malo que usted hizo. Siempre, hermano. Usted podrá esforzarse por algo. Y siempre va a haber alguien dos tipos de personas. Una que le dirá: mira, ánimo, te puede salir mejor. Pero habrá otro tipo de personas que le dirá: no, yo que tú ya no lo vuelvo a hacer. Eso que hiciste no sirvió. Y siempre habrá quien le aliente, pero siempre habrá quien le desanime. Y por eso es importante que usted aprenda a identificar ese tipo de personas, hermano. Para ver por quién nos dejamos influenciar. Porque siempre lo habrá, hermano, siempre. En cualquier trabajo que usted realice, mire, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Sea que lo haga usted para Dios o sea que haga usted un proyecto personal. En casa, que usted diga: voy a iniciar una venta. Siempre habrá alguien que le diga: adelante, voy a iniciar un negocio. Siempre habrá alguien que le diga: échale ganas, sí te va a salir. Pero habrá alguien que le diga: no, yo que tú ni lo intentaba. Y aunque usted pudiera decir: no voy a dejar que me afecte, pero sabe que en el fondo esas palabras negativas sí llegan a pesar, hermano. Y es ahí donde nosotros tenemos que sobreponernos a lo que esas palabras pudieran llegar a afectar en nuestra vida. Una palabra de no puedes, aunque usted diga: no, yo sé que sí puedo, pero siempre causa un peso en nuestra mente.
Y es ahí donde nosotros, hermano, tenemos que aprender, repito, a sobreponernos de este tipo de expresiones, hermanos. Mire, una persona que se considera tóxica, hermano, siempre, oiga, hermano, siempre se presentará como víctima en todos los sentidos, hermano. Escuche, vea. Este tipo de personas, hermano, nunca será capaz de reconocer su culpa o su error. Ve, hermano, una persona cuando tiende a equivocarse, cuando tiende a fallar, sabe, a veces no quiero que lo tome a mal, pero a veces cuando fallamos es necesario que pase, porque ahí mostramos la madurez, hermano. Cuando se falla, ahí mostramos la madurez. Pero una persona, hermano, a lo que Jesús les llamó víboras, que nuestro vocabulario es tóxico, siempre va a encontrar un culpable. No sé si se ha dado cuenta, hermano, pero nunca va a decir, yo tuve la culpa. Y mire, quiero que vaya a Mateo 26, escuche, hermano, Mateo capítulo 26, versículo 24. Vea lo que dice. Vea, hermano, del 24 al 25. Mateo 26, del 24 al 25. Dice la palabra: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora escuche el versículo 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Oiga, hermano, Jesús empieza a hablar con sus discípulos y él les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y sabe, hermano, que Judas Iscariote, él ya sabía todo el plan que tenía armado para entregar a Jesús. Él ya sabía, hermano, porque después de la cena, él ya tenía planeado entregarlo. Sin embargo, cuando Jesús pregunta, o cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, ¿qué contesta Judas? Judas dice: ¿seré yo, maestro? ¿Sabe, hermano, que esa palabra, más que reflejar, yo pienso, lo veo según la expresión de Judas, como que él quiso ocultar lo que él ya tenía planeado. Y él por eso dijo: ¿seré yo, maestro? Como que quiso disimular frente a Jesús, pero Jesús le dijo: tú lo has dicho. Por no decirle: tú eres. Pero ve, hermano, una de las cosas importantes, hermano, en nuestra vida es aprender a reconocer nuestros errores. Y cuando usted convive con una persona que no reconoce sus errores, regularmente siempre le va a hacer sentir culpable a usted. Y eso a usted, hermano, lo va a afligir, porque la otra persona no es capaz de decir: yo me equivoqué. Y dentro, hermano, de una relación, sea cual sea la relación, siempre es importante aprender a reconocer nuestros errores. Siempre, hermano. Eso habla bien de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros errores, es algo importante, hermano. Porque sabe una cosa, somos libres de la culpa y llegamos a ser ejemplo, hermanos. Cuando nosotros tenemos la madurez suficiente para poder reconocer nuestros errores. Mire, segundo punto que quiero compartirle en esta tarde: ¿qué hacer con una persona tóxica? Oiga, vamos a ver lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, no lo que nosotros quisiéramos hacer. Porque lo primero que viene a nuestra mente, hermano, cuando reconocemos a una persona así que nos daña, que nos lastima, lo primero que viene a nuestra mente es
alejarnos. O incluso, como dicen por ahí, pagar con la misma moneda. Pero vea lo que dice la palabra en Romanos 12, vaya a Romanos 12, del 17 al 21. Vea lo que dice, hermano. Romanos 12, del 17 al 21. Escuche. Le voy leyendo en lo que usted lo busca. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Oiga, hermano, toma esto como un principio. No pagues mal por mal. Esa es una de las cosas, hermanos, que, ¿sabe qué? Va a guardar nuestro corazón. Cuando una persona nos hace mal, lo primero que viene a nuestra mente es comenzar a maquinar la forma de vengarnos o de pagar con la misma moneda. En la naturaleza humana, hermanos. Pero el Señor dice, no pagues mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino antes con el bien tú tienes que vencer el mal. Y sabe que quizá esto para nosotros como seres humanos es sumamente difícil, hermano. Pero no es imposible. No es imposible, hermano. Es algo que a lo mejor humanamente parece muy complicado. Pero el Señor enseñó y fue muy claro en cómo tratar a ese tipo de personas. Dice, no seas vencido de lo malo. Al contrario, vea el contraste que hace Jesús. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aunque no lo sienta. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y eso implica que a veces usted no va a sentirlo. Pero es lo que enseña Jesús. Vea, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Vea lo que dice la palabra. Del 27 al 31. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, oiga, hermano, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Vean lo que dice el Señor en este pasaje que acabamos de leer, hermanos. Jesús fue específico en cuanto al trato que se debe dar a este tipo de personas, hermano. Aunque al leerlo nosotros pudiéramos decir esto es imposible. Pero es lo que nos enseñó Jesús. No ames al que te ama solamente, dice, no, ama a tu enemigo. Pareciera que lo que Jesús pide aquí es algo imposible, hermano. Dice, hazle bien a los que te aborrecen, que en nuestro lenguaje sería a los que te odian. Hazle bien. Y eso es complicado, hermano. Bendice a los que te maldicen, dice, y ora por aquellos que hablan de ti. Y sabe, hermano, que cuando usted sabe que alguien habla de usted, lo menos que la carne quiere es orar por esa persona. Al contrario, no quisiera decir, Señor, mira, anda hablando mal de mí. Señor, demuéstrale que soy tu hijo. Es lo que a veces nuestra carne quisiera, hermano. Pero el Señor dice, ora por aquellos que hablan mal de ti. Ora por aquellos que te persiguen. Ama a aquel que no te puede ver. Hazle bien a aquel que te paga con mal. Totalmente contrario a la naturaleza del ser humano, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo dijo algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano. Hasta esto que parece imposible.
Sabe, hermano, que la realidad de las cosas es que es inevitable, hermano, que usted un día no se tope con una persona así. Inevitable. En la familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo. Siempre nos tocará lidiar con alguna persona así. Pero el problema no es ese, hermano, porque le repito, es inevitable. El problema es cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nos topemos con ese tipo de personas, porque será inevitable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Ahora ve, hermano, lo tercero que quiero compartirle en esta tarde, y puedo decir que lo más importante, tercer punto, ¿por qué Dios permite esas personas en nuestra vida? ¿No le ha pasado que de repente usted ha hecho esa pregunta? Señor, ¿por qué siempre me pones una persona así? ¿Por qué, hermano? No sé si usted se lo ha preguntado. ¿Por qué? De repente le toca un vecino quizá no muy agradable y usted dice, Señor, ¿por qué a mí? De repente, hermano, tiene usted una amistad o alguna persona que de repente no le hace sentir muy bien y usted quizá ha preguntado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite ese tipo de situaciones o de personas en nuestra vida? Ve, hermano, para esto necesitamos profundizar en el tema. Y vamos a encontrar algo, hermano, que quizá no nos guste o que quizá no hayamos pensado de por qué Dios permite esto en nuestra vida. Una de las razones primeras, hermano, es que Dios las permite para formar nuestro carácter, para formar nuestro temperamento, hermano, y para mostrar, oiga, hermano, lo que realmente hay en nuestro corazón. Ve, hermano, y recuerdo, ya le he compartido esta anécdota, pero un día llego a platicar buscando el consejo de una persona cristiana madura, y le digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con ciertas personas y algunas situaciones, como que andaba yo bastante cargado, y platico con esa persona, y ella me dice, ¿alguna vez? Esta fue su respuesta cuando yo le expresé lo que yo traía. Yo andaba muy cargado, hermano. Con ciertas personas andaba yo un poco mal, un poco estresado. Y yo preguntaba eso, hermano. ¿Por qué, Señor, tú permites estas personas si yo no me meto con nadie? Lo que regularmente argumentamos. Y la persona me contesta lo siguiente, que para mí no tenía nada que ver con lo que yo le había dicho. Me dice, oye, Gabriel, ¿alguna vez tú has puesto frijoles en la lumbre? Y yo le dije, sí. ¿Pero a qué viene todo eso? Yo vine a buscar un consejo, no a que me pregunte si he puesto frijoles. Dice, ¿y antes de ponerlos has echado los frijoles en el agua? Le dije, sí. ¿Qué pasa cuando tú echas los frijoles en el agua? No sé si usted ha puesto atención. Pero lo primero que pasa cuando usted echa los frijoles en agua, lo primero que flota, ¿qué es, hermano? Lo podrido, lo que no sirve. Y me dice, pues el agua son las situaciones que tú estás viviendo. Así me lo dijo ella. Y los frijoles eres tú. ¿Sabes por qué Dios permite eso en tu vida? Me dijo. Para que tú te des cuenta lo que aún hay dentro de tu corazón, que tiene que ser sacado. Porque si Dios, me decía esta persona, no permite esas situaciones en tu vida, no sabrás que están ahí. Y sabe, hermano, que es cierto. Dios nos pasa por diferentes procesos para que nosotros nos demos cuenta de lo que aún hay en nuestro corazón y que se vea reflejado y podamos, hermanos, darle una solución. Porque de lo contrario, hermano, hay muchas cosas, hay muchos sentimientos que pueden estar simplemente escondidos en nuestro corazón y que en la primera oportunidad van a salir a flote. En el primer problema, en la primera adversidad, van a salir a flote. Por eso la Biblia nos enseña que necesaria es la prueba, porque en la prueba saldrán los verdaderos creyentes. Ahora ve, hermano,
¿Ha escuchado o usado la frase, yo no soy así, pero es que esa persona saca lo peor de mí? Una frase mal empleada, hermano, porque la realidad es que esa persona que a lo mejor, como decimos, saca lo peor de mí, Dios lo permite para que se vea reflejado, hermano, lo que hay en nuestro interior. Y que podamos identificarlo, hermano. Mire, vaya a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermano? El apóstol Pablo estaba diciendo, yo de algo estoy convencido y estoy completamente seguro que aquel que un día los alcanzó y comenzó en ustedes una obra de transformación, los irá perfeccionando día con día. ¿Y sabe cómo el Señor nos perfecciona? A través de procesos, hermano. A través de personas, a través de situaciones, a través de problemas. Es que somos refinados, hermano. Porque así como el oro, dice, es refinado y purificado a través del fuego, es necesaria que venga la prueba para que nuestra fe sea refinada, hermano. Y para que nuestra fe sea afirmada a través de procesos. Y es importante que nosotros aprendamos a verlo así, hermano. Sabe que yo me he topado con muchas situaciones donde digo, Señor, yo creía que era muy paciente, pero me doy cuenta que no. Todavía mi paciencia necesita ser formada. Señor, yo me sentía muy seguro, muy firme, y de repente, hermano, viene una situación donde digo, y me doy cuenta que aún necesito ser afirmado. Porque por medio de los procesos, hermano, Dios revela nuestro corazón. En la manera en la que nosotros reaccionamos, hablamos, cómo actuamos, es para que nosotros nos demos cuenta de dónde aún necesitamos madurar, dónde aún necesitamos, hermano, trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestro corazón. Vea, hermano. Y eso es algo que nosotros debemos de identificar en nuestra vida. Romanos 8:28, con esto vamos a concluir, hermanos. Romanos 8:28, un texto muy conocido. Escuche lo que dice. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, un versículo muy conocido, pero poco entendido. Porque lo usamos regularmente. Todas las cosas obran para bien. Y sabe que cuando hablamos de que todas las cosas obran para bien, debemos de estar conscientes de que aún lo malo, de que aún las pruebas y los problemas a los que nos enfrentamos, aún las rencillas, van a obrar para bien. Pero hay un punto clave, hermano, por lo cual es necesario el proceso en nuestra vida, por lo cual es necesario que nos topemos con personas. A veces decimos por ahí, decíamos un miércoles, que encontremos, ¿cómo decía usted, hermano? Algo referente al zapato, dijo usted, que encontremos, ¿cómo? La horma de su zapato. Y a veces es necesario que lo encontremos, hermano, porque ahí es donde somos refinados, hermano. Ahí, cuando nos topamos con una persona que tiene un temperamento quizá más fuerte que yo, más fuerte que el que usted tiene, ahí somos refinados. Pero ahora ve, hermano, ¿qué es importante para poder entender esa palabra? Que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. Es importante alcanzar la madurez espiritual.
para poder decir, Señor, gracias por esa persona que me causa tanto daño. Vea, hermano, ¿por qué necesitamos la madurez? Porque pocas veces, no digo que todos, pero pocas veces nosotros oramos de esa manera. Pocas veces decimos, Señor, gracias por aquella persona que siempre pasa y me tira de pedradas a la casa. Ya me rompió 2 cristales, Señor, pero yo te doy gracias por su vida. Necesitamos la madurez, hermano, porque a través de esa persona, ¿sabe una cosa, hermano? A través de esa persona Dios está refinando nuestro carácter. Dios está refinando nuestro temperamento. ¿Sabe cuándo Dios le va a quitar a esa persona? Por si usted está orando por esa persona que se vaya. ¿Sabe cuándo Dios la va a quitar? Cuando nuestro carácter sea refinado. Cuando usted vea a la persona y diga, Señor, no siento nada por esa persona, no siento rencor, Señor. Al contrario, alcánzalo, bendícelo, Señor. ¿Sabe? En ese momento, ese problema que usted tiene se va a acabar. Porque ¿sabe por qué perdura a veces el problema con tal persona, fulano, mengano? Porque nuestro carácter aún necesita ser transformado. Y dice el Señor, no es que ahí te lo tengo para controlarte. Ahí te lo tengo para que estés siendo refinado. Es necesario, hermano, porque a través de todo eso nuestro carácter es transformado. Acuérdese que el propósito es que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y entonamos nosotros un canto por ahí que dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Qué dice? Yo quiero ser. Y esas son palabras que suenan hermoso, pero implican un proceso en nuestra vida, hermano. Implican un proceso. Decía un varón que él no, hasta donde sé no es cristiano, pero es conferencista. Y él decía algo, dice, yo hice fuerte a mis hijos. Y dice que él, a su hijo mayor, le molestaba mucho que se burlaran de él porque ya tenía novia. Y dice que él llegaba y le decía a su hijo, cuando llegaba a casa, le decía, ya tienes novia, ya tienes novia. Entonces burlón. Y su hijo las primeras veces dice que él se le ponía al papá, ¿y por qué me haces eso? Y todos los días dice que su papá llegaba y le decía lo mismo. Todos los días se burlaba de su hijo. Hasta dice que un día llega su papá y empieza a burlarse y decirle, ya tienes novia. Y él dice, sí, ya tengo, ¿y qué? Y no tengo una, tengo más. Le digo. Y dice que este papá, dice que le dijo, hijo, lo has superado. Aquello que tanto le afectaba al hijo, ya lo había superado. Y entonces dice que el hijo entendió por qué su papá todos los días le picaba la cresta, como decimos. Porque tenía que superarlo, porque lo estaba formando. Y sabe que a veces, hermano, Dios permite cosas en nuestra vida que nos pican la cresta y que nos hacen irritar y que nos hacen salir de nuestras casillas. ¿Sabe para qué? Para que seamos fuertes, hermano. Para que seamos fuertes en nuestro carácter y temperamento. ¿Qué necesitamos? Precisamente el carácter de Cristo. Perdón, y más adelante vamos a tocar el tema de cuál es la diferencia entre carácter y temperamento, pero vea, le adelanto un poco. Necesitamos el carácter de Cristo para poder dominar nuestro temperamento. Este mismo conferencista habla en una ocasión y dice que un día sus amigos le dijeron, no, ¿ves aquel señor que es allá? Y que él contestó, sí, dice, no, ese hombre tiene un carácter bien fuerte. A ver, y dice que ese era un joven rebelde, y vamos a ver si es cierto. Y dice que pasa y que empuja, era un anciano, lo empuja, y dice que ese anciano no dijo nada. Así como lo tiró, dice que así se levantó y no dijo nada. Y él lo molestaba y lo empujaba y lo provocaba, y dice que ese varón no hizo nada. Y entonces este joven regresa con sus compañeros y le dice, oye, ¿no que aquel tenía un carácter muy fuerte? Dice, sí, ¿no viste cómo reaccionó? Ese es un carácter fuerte, el que sabe dominar su temperamento. Ve, hermano, todo lo contrario a lo que nosotros, al concepto que tenemos.
Porque nosotros vemos una persona que reacciona y grita o explota y decimos, no hombre, esa persona tiene un carácter bien fuerte. No, tiene un carácter débil. Realmente es débil porque no ha aprendido a dominar su temperamento. ¿Por qué necesitamos el carácter de Cristo? Dice que Cristo lo coronaron con una corona de espinas, le pusieron una capa, se burlaron de él, lo abofeteaban y le decían, a ver, si eres profeta, profetiza, ¿quién te golpeó? Y lo escupían, y dice la Biblia que él enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció. No dijo una sola palabra. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Fuerte. Pudiendo haber reaccionado, Pedro saca su debilidad, saca la espada, le vuela la oreja a un soldado, pero Jesús saca su carácter fuerte y le dice, Pedro, no, las cosas no son así. ¿Crees que no podría yo orar a mi Padre y Él me enviaría una legión de ángeles a defenderme? Es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Entienda entonces por qué Dios permite ciertas personas en nuestra vida, hermano. Por último, para que nosotros aprendamos a practicar el verdadero amor. El verdadero amor, hermano. Ayer compartí una enseñanza con las hermanas y les decía yo, ¿qué es el amor? ¿Un sentimiento? Y muchas veces decimos que es un sentimiento. Pero es una decisión. Yo te amo aunque tú no me ames. Aunque tú me hagas sentir mal, yo ya decidí amarte. Y si hablamos del verdadero amor, Corintios dice que el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, oiga, todo lo soporta, todo lo espera. Porque la profecía dice, se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Acuérdese, hermano, cómo identificar una persona tóxica y cómo identificar si lo soy, cómo lidiar con ellas y entienda por qué Dios lo permite en nuestra vida. Aprendamos a amar, hermano, a estas personas y a tomarlo como parte de la formación de nuestro carácter y de nuestro temperamento. Reconozcamos si somos una de ellas y busquemos ser transformados por el poder de la palabra de Dios.